Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba. El día de hoy también queremos compartir la palabra de Josué, palabra por la cual también nos encontramos orando. Y hoy tenemos un pasaje bastante breve, que son solo 2 versículos en los cuales queremos meditar. Por eso quisiera invitarlos a que podamos leer estos versículos uno cada uno. ¿Sí? Son 2 versículos únicamente. Vamos a leer Josué capítulo 13, los versículos 14 y 33. Dice lo siguiente: Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en este momento. Tú estás acompañándonos, abrazándonos, y tú estás recibiendo este culto que traemos para ti. Bendícenos, Señor, a través de esta palabra. Ayúdanos a comprender nuestro privilegio y nuestra responsabilidad también al haber sido llamados en este tiempo a formar parte de una tribu sacerdotal. Gracias, Señor, por todo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo clave de hoy, que es justamente el que leyeron ustedes, el versículo 33. Lo vamos a leer a una voz. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como Él les había dicho. La heredad de Leví. Si bien hay algo que no deja de despertar nuestro asombro, son las distintas reacciones que adoptó la gente a partir de la pandemia que comenzamos a vivir hace algunos años. Por ejemplo, en varios países, uno de los temas más sorprendentes fue el excesivo aumento de consultas a abogados por parte de ancianos que querían desheredar a sus hijos. Algo que no todas las legislaciones permiten. Por eso, por ejemplo, en España, más de 800 abuelos se organizaron para reclamar su derecho a desheredar. Muchos de ellos afirmaban que se habían sentido abandonados por sus hijos en su tiempo de mayor necesidad. Otros querían gratificar a quienes los auxiliaron en sus dificultades, pero sus hijos no estaban incluidos. Como vimos la semana pasada, la tierra conquistada había empezado a ser repartida como herencia entre las tribus de Israel. A 2 tribus y media ya se les había asignado su parte al oriente del Jordán. Ahora faltaba distribuir el territorio de Canaán al occidente. Sin embargo, hubo una tribu que no recibiría heredad ni a uno ni al otro lado del río. Era la tribu de Leví, cuyos miembros tendrían que vivir en medio de sus hermanos. Pero, ¿acaso Dios estaba desheredándolos al quitarlos de la repartición? ¿Estaba desheredándolos Dios al quitarlos de la repartición? En realidad el Señor les preparaba otro tipo de retribución. Pero entonces, ¿pretendía Dios honrarlos o despojarlos? A raíz de esta decisión del Señor de no darles parte en el territorio, la tribu de Leví podría ser vista por algunos como la más desdichada, la más desafortunada, la ignorada, la desheredada. Pero contrario a esto, Dios la consideró la más bendita.
no obtendrían una heredad terrenal, sino que Dios mismo sería su heredad. Del mismo modo, el Señor hoy nos hace la misma promesa que a la tribu de Leví. Antes que cualquier posesión de este mundo, Dios mismo quiere ser nuestra única y magnífica porción. Al igual que los levitas, fuimos separados por el Señor para que seamos líderes espirituales de nuestra tierra. Así que, como ellos, que también nosotros podamos confesar con todo gozo y seguridad que nuestro Dios es nuestra parte y heredad. No hay mayor bendición que esta. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestra patria está en los cielos. Por lo tanto, por más que la gente del mundo persiga las riquezas materiales, que nuestros ojos siempre estén puestos en el tesoro celestial. Siempre estén puestos en nuestro admirable y misericordioso Señor. Amén. Así que Josué les dio su parte a 2 tribus y media que se ubicarían al oriente del Jordán, conforme a lo que Moisés había establecido. No obstante, en el medio de la descripción de este repartimiento, el texto hace un llamativo paréntesis. Dice: pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Moisés no les había otorgado un territorio a los levitas. Por lo tanto, ellos no debían ser tenidos en cuenta en la división de la tierra. Efectivamente, Moisés había ordenado: la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrá patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Cada tribu recibiría su propia porción de territorio, pero los levitas residirían en el lugar que les cediesen las otras tribus. Vivirían en el lugar que les cediesen las otras tribus, dispersados por toda la nación, sin patrimonio alguno y con una heredad muy diferente. Mientras sus hermanos se dedicasen a diversos asuntos terrenales, creciendo en sus negocios y extendiendo sus dominios, los levitas habían sido elegidos por Dios para otra tarea. Los miembros de las otras tribus podían asentarse y realizar sus propias labores, podrían edificar sus casas y quedarse toda su vida allí con sus familias, sembrar sus tierras, criar sus ganados, comerciar sus bienes, disponer de los bienes de su heredad, de los recursos de su heredad. No así los levitas. Ellos no debían dedicarse a las cuestiones del mundo, porque habían sido elegidos por Dios para ser la tribu sacerdotal de la nación. El Señor le había dicho a Aarón: porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. De este modo, los descendientes de Leví recibieron un regalo muy especial. Obtuvieron el inmenso privilegio de vivir para servir al Señor, quienes enseñarían la palabra de Dios a sus hermanos e intercederían por ellos en sus oraciones, quienes presentarían las ofrendas ante el Señor presidiendo la adoración a Él, quienes representarían la conciencia de la nación. Así que no necesitaban involucrarse en los negocios terrenales como los otros, porque Dios les daría su provisión. Moisés declaró: vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Dios les suministraría a los levitas todo lo necesario a través de sus hermanos. Por lo tanto, no tenían nada de qué preocuparse. No tenían nada de qué preocuparse. ¿O sí? En realidad,
Pertenecer a la tribu sacerdotal era una enorme bendición. De todas formas, podemos imaginar que esto no siempre sería fácil de asimilar para ellos. Porque mientras los otros pueblos prosperaban en este mundo, conforme a la heredad que recibieron, ellos debían sostenerse con los ojos puestos en otra heredad. Debían esperar únicamente en el Señor. De esta manera, Dios quería que ellos fuesen un ejemplo viviente de la vida de un verdadero creyente. Porque no solo predicarían del Dios misericordioso y fiel que todo lo provee, sino que lo testificarían con sus mismas vidas. No solo enseñarían a los otros a depender del Dios que no olvida a su pueblo y lo sustenta, ellos mismos serían un testimonio vivo de esto. Hoy en día, hay quienes prefieren pensar que el sacerdocio es una labor exclusiva de quienes optaron por ser ministros religiosos. Todavía hay gente que piensa que el sacerdocio les corresponde únicamente a aquellos que eligieron ser ministros religiosos. Creen que eso de leer la Biblia, orar y servir en la iglesia, es lo que deben hacer esos ministros. Que para eso están. Que por algo se dedicaron a ese oficio. Pero esto no es así. La palabra nos enseña que todos los que fuimos alcanzados por la salvación de Jesús, hemos sido hechos sacerdotes del Señor. Sí, todos los que hemos conocido a Jesús y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, hemos sido hechos sacerdotes del Señor. Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Cada cristiano es un sacerdote celestial. Y como tal, al igual que los levitas, fue llamado a servir. Porque el servicio de amor a Dios y a sus hermanos es el mayor privilegio y la mayor responsabilidad de todo sacerdote, por ende, de todo cristiano. De esto nos dio un maravilloso ejemplo nuestro Señor Jesús. Él declaró, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Frente a tal ejemplo de servicio, de amor y de entrega, la palabra de Hebreos también nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O como señala otra versión, aferrémonos a la fe que profesamos. La fe que profesamos es nuestra profesión. ¿Qué profesión? Médico, ingeniero, abogado, comerciante, administrador, arquitecto. ¿Qué profesión? Sobre todo, nuestra profesión es la de ser sacerdotes celestiales, siguiendo el ejemplo de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Esta es nuestra principal profesión, porque nuestra entrega y sacrificio de amor por servir al Señor y a sus almas es la forma más práctica, concreta y real de aferrarnos a la fe que profesamos. Fuimos llamados a ser sacerdotes celestiales y un auténtico sacerdote se dedica al servicio no por ser forzado a darlo a ese servicio, sino por amor. Así que fuimos llamados a amar, llamados a compartir la palabra de Dios e interceder por las almas orando por ellas. Llamados no a dar sacrificios de animales como los levitas, pero a predicar el Evangelio de Jesucristo, que es el sacrificio que Dios dio para limpiar de pecado a todo aquel que en Él cree.
llamados a ofrecer y mantener una adoración al Señor genuina y pura, no contaminada ni invadida por ninguna influencia del mundo. Fuimos llamados a ser la conciencia espiritual de nuestra nación, por manifestar la verdad de Dios y reflejarla con nuestras vidas mismas en auténtica santidad. El Señor nos estableció como líderes espirituales para que practiquemos el servicio de amor, anunciando el mensaje de la salvación en Cristo. Pero cuidado. Si no vivimos sinceramente como sacerdotes, si no vivís sinceramente como un sacerdote, esto provocará consecuencias indeseables. No solo despreciaremos nuestro privilegio, sino que también alejaremos a los otros del Señor con nuestro mal testimonio y terminaremos por deshonrar a nuestro Dios. Pero hay algo más. Ser llamados a ser sacerdotes del Señor además implica que Dios quiere asignarnos una heredad diferente. No es una herencia en este mundo, sino una herencia celestial. Pedro nos declara que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En los cielos está nuestra herencia, no en este mundo. En los cielos está nuestra porción. Así que en este mundo solo estamos de paso, somos peregrinos. Así que si en verdad tenemos una identidad como sacerdotes de Dios, podremos vivir sin preocupaciones ni opresiones. Porque nuestro tesoro está en los cielos. Y porque al servir al Señor sabemos que Él nos sustentará de todo lo necesario. David proclamó: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios se ocupa de nosotros. Él nos sustenta perfectamente con todo lo que necesitamos. Pablo tenía esta certeza y nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, como los levitas, no tenemos nada de qué preocuparnos. ¿O sí? Solo debemos fijar nuestros ojos en nuestro Señor. Pero si nos detenemos a mirar y desear lo terrenal que hay a nuestro alrededor, si empezamos a compararnos con los otros y envidiamos sus progresos terrenales, difícilmente podamos reconocer que haber sido separados para ser sacerdotes celestiales es un privilegio incomparable. Si no dejamos nuestro sustento en las manos de Dios y comenzamos a preocuparnos y desesperarnos por sustentarnos a nosotros mismos, terminaremos negando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estaremos pensando que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Él, ignorando nuestra identidad como real sacerdocio del Señor. Mientras trabajamos para Él, nuestro Padre Celestial jamás nos dejará sin sustento. ¿Lo crees? Jesús nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así como los sacrificios de Dios eran la heredad de los levitas, en el Señor está nuestro perfecto sostenimiento. Tengamos, por lo tanto, la identidad de ser sacerdotes del Señor. Vivamos como verdaderos creyentes y no como incrédulos. Consagrémonos al Señor, brindándole siempre nuestro servicio de amor.
Este es nuestro privilegio, pero esta también es nuestra mayor responsabilidad. Amén. Josué no mencionó solo una vez cuál sería la heredad de Leví. En el mismo pasaje, él volvió a recalcar: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad, Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. En esta oportunidad, de forma más clara, la palabra destaca que Dios mismo sería la heredad de Leví. Dios mismo sería la heredad de Leví. Moisés había proclamado: no tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. De igual modo, Dios le señaló a Aarón, el primer sumo sacerdote: de la tierra de ellos no tendrán heredad, ni entre ellos tendrán parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo soy tu parte y tu heredad, le dijo Dios. Yo soy tu parte y tu heredad. ¿Acaso no es esto también lo que el Señor nos está diciendo hoy, en este momento? Yo soy tu parte y tu heredad. ¿Lo crees así? Yo soy tu parte y tu heredad. Al reconocer esta preciosa realidad, también David confesó: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. El Señor es nuestra porción. Él es nuestra herencia. ¡Qué hermosa es la heredad que nos ha tocado! Ante esta extraordinaria verdad, correr detrás de las cosas de este mundo resulta entonces completamente absurdo. Nuestra herencia está en los cielos. ¿Pero qué es lo que nos espera en los cielos? Asaí, un salmista, entonó: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios es nuestra herencia. ¿Qué más podríamos desear? Dios es tu herencia. ¿Qué más podrías desear? Así que cada tribu tendría la heredad que le tocase en suerte, pero los levitas no tendrían posesiones. El Señor sería su heredad. Si bien Dios hace de cada creyente un sacerdote, también es verdad que Él separa a quienes se dedicarán exclusivamente a brindar su servicio en la iglesia: misioneros, pastores, predicadores, ministros, servidores. Y personalmente sé que a esto también me ha llamado el Señor. Desde pequeño vi el sacrificio de mis padres por darnos a mis hermanas y a mí todo lo que pudiesen. Mi madre trabajaba el día entero sentada en una máquina de coser y mi padre era un militar retirado que arreglaba heladeras en mi casa. Por eso mi mayor deseo era retribuir sus sacrificios y aliviar su cansancio por medio de ser un buen estudiante, un orgullo para ellos. Así desde niño mi sueño era ser un médico cirujano. No lo sabían, ¿no? Yo quería ser un médico cirujano. Pero al llegar a la adolescencia, ante un terrible accidente que sufrió un tío muy querido, decidí abandonar mi sueño de ser médico al verlo en terapia intensiva en una condición desesperante. No podía resistir verlo lleno de heridas y golpes en todo su cuerpo. Por eso, al finalizar mis estudios secundarios, me incliné por estudiar ingeniería industrial y no medicina. Y el viernes fue el día del ingeniero y nadie me saludó. En el primer año de mi carrera, fui invitado a la iglesia y comencé a estudiar la palabra en estudio bíblico personal. De a poco mi propósito de vida fue cambiando. Entendí y acepté de corazón a Jesús como mi Salvador y el dueño de mi vida. Comprendí que había sido llamado a ser un sacerdote celestial.
Por eso, anhelé usar mi vida entera para mi Señor, sirviéndole y sirviendo a las almas por compartirles la palabra. Al concluir mi carrera universitaria, comencé a estudiar en el seminario teológico. Sin embargo, esto no lo hice porque hubiera querido ser un pastor. Yo no quería ser un pastor. Eso tampoco lo sabían, ¿no? Lo hice porque estudié en el seminario porque quería estar preparado para lo que Dios quisiese de mí. Mi deseo todavía era alcanzar una vida tranquila. Quería llegar a ser un empresario exitoso usando mi profesión de ingeniero para esto. Pero ¿saben qué? No podía conseguir ningún buen trabajo. Mis pensamientos negativos y mi baja autoestima me impedían avanzar en la dirección de mis sueños terrenales. Yo no podía ver, o me negaba a ver, que en realidad Dios me estaba preparando para que me dedicase a otra labor. Hace un poco más de 3 años fui nombrado pastor en nuestra iglesia. Y al igual que Josué, me tocó servir como sucesor de un gran liderazgo. El gran liderazgo anterior, ¿no? Los misioneros son mi Moisés, ante los cuales no soy nada. Ellos son mi apoyo y ejemplo. La verdad es que no ha sido fácil para mí hasta ahora. Y no siempre pude disfrutar del servicio en la iglesia como un gran privilegio. Sobre todo porque al observar que otros progresaban en sus profesiones, me alegraba, pero al mismo tiempo, al sentirme un poco preocupado por mi futuro, me preguntaba por qué yo no había podido hacer lo mismo. ¿Por qué yo no había podido ejercer mi profesión de ingeniero? Me preguntaba si no estaría llevando el pastorado como consecuencia de haber sido un profesional fracasado, porque no hubiera podido hacer otra cosa más que esta. Pero en realidad, hoy veo el inmenso amor de Dios hacia mí. Porque Él no quería que yo solo confesase de boca que no soy nada sin Él. Que no dijese solo de boca que Él es mi refugio y sustentador. La realidad es que no puedo negar que fue Dios quien guió mis pasos y cerró y abrió puertas delante de mí según sus perfectos propósitos. Porque Él quería que mi profesión principal fuese la de ser su sacerdote, por sobre cualquier otra profesión. Porque Él quería ser mi heredad, algo que me resistía a aceptar. Por eso, hoy puedo oír más claramente la voz de mi Señor que me dice: yo soy tu parte y tu heredad. Yo soy tu parte y tu heredad. El Señor es mi parte y mi heredad. Él es mi porción y mi herencia. Y qué hermosa es la heredad que me ha tocado. En este día, también el Señor te está diciendo: yo soy tu parte y tu heredad. Yo soy tu parte y tu heredad. Más allá del trabajo que realicemos en este mundo, nunca debemos perder de vista que hemos sido separados por Dios para ser sus sacerdotes. Puede que algunos se dediquen exclusivamente al servicio en la iglesia y otros no. Aún así, no debemos negar nuestra identidad. No debemos ignorar ni nuestro privilegio ni nuestra responsabilidad. No debemos olvidar que somos peregrinos en este mundo y nuestra herencia está en los cielos. Por eso, concentrarnos en alcanzar solo lo terrenal resulta completamente absurdo. Somos real sacerdocio del Señor. Por lo tanto, luchemos por vivir en santidad y dediquémonos a servir con amor. Servir a Dios y servir a sus almas. Amén. La heredad de Leví sería el Señor mismo. También para nosotros, Dios es nuestra porción. Así que, como genuinos sacerdotes celestiales, vivamos como genuinos sacerdotes celestiales, usando nuestra vida para nuestro Señor, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuál es tu heredad? ¿Cuál es tu heredad? ¿Dónde está tu esperanza? Sea el Señor tu mayor esperanza
y la herencia eterna que te espera en los cielos. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has llamado a vivir como sacerdotes celestiales. Nuestra herencia está en los cielos. Tú eres nuestra parte y heredad. En ti esperamos, hacia ti vamos, hacia ti nos dirigimos. Señor, en este mundo hay muchos ofrecimientos, muchas tentaciones que tratan de que nosotros asentemos nuestro pie aquí y olvidemos que somos peregrinos celestiales, que vamos hacia ti, que nuestra patria está en los cielos. Pero ayúdanos a poder tener nuestro corazón, tener nuestra mirada puesta únicamente en ti. Señor, queremos vivir como auténticos sacerdotes, sirviéndote y sirviendo a las almas. Para esto tú nos has llamado. Todos nosotros somos tus sacerdotes. Ayúdanos a dar testimonio fiel de nuestro servicio para ti y servicio para tus almas. Te damos muchas gracias por todo. Gracias por habernos llamado a este enorme privilegio y por la hermosa heredad que nos ha tocado. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.